Saludos queridos amigos, soy Jorge Cao y estoy aquí ya en mi Facebook Live, esperando que ustedes entren y los comentarios irán apareciendo y vamos a ver qué pasa. Yo no sé si estoy al aire, parece ser que sí, ya hay uno y me voy tomando un té. Hoy no estoy tomando café. Eh, Tengo un programa bien lindo para el día de hoy y quiero, cuando estén conectados, pues contarles cómo voy a desarrollar este programa en el día de hoy y que sé que les va a gustar muchísimo y vamos a confrontar ideas, etcétera. Pero antes les quiero contar varias cosas que son muy importantes para mí. Eh, la realidad es que yo no soy un hombre de estos de internet, esta no es mi generación. Soy un actor del teatro y así me he manifestado durante toda mi vida. Después apareció la televisión y el cine cuando comencé a desarrollar mi carrera. Y ahora, en este momento tan especial que vivimos, todos los habitantes de este planeta Tierra, a los 8 días de cuarentena, yo comencé a sentir una necesidad de cómo comunicarme con ese público que me ha seguido durante tantos años en mi carrera y cómo compartir ideas, gustos, alimentos, libros, música, qué sé yo qué. Sentí la necesidad de sentarme con los amigos a conversar, ya que no podía estar en la sala de mi casa ni en mi comedor, pues poder hablar de infinidad de cosas. Y un día el maestro Nelson Celis me manda un poema que es del siglo, prácticamente finales del 18, ¿no? De Kitty Omeri. Era un poema muy particular y yo le dije, llamé a Nelson y le dije, hermano, creo que te voy a robar el texto, lo voy a grabar y lo grabé. Y grabé ese texto, ese poema maravilloso de 1888 más o menos, o sea, a finales del siglo. Y lo grabé porque ya a los primeros 8 o 9 días de cuarentena yo empezaba a sentir la misma necesidad de comunicación y tratar de tener sueños y esperanzas para un futuro incierto como el que todavía tenemos. Y ese poema hablaba de todo eso, fue en el momento de la peste, pero era muy similar a lo que estamos pasando nosotros en este momento. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a grabar el poema y ya. Y el que quiera que lo lea y el que no, no. Pero en el fondo dije, bueno, a casi nadie le va a interesar la poesía. Y resultó todo lo contrario, una vez más me equivoqué con relación a la opinión que tienen las grandes masas sobre el arte. El arte ha acompañado al hombre durante toda su existencia, desde las cuevas de Altamira hasta ahora uno ve manifestaciones artísticas que ha acompañado a cada época, cada momento, cada segundo del ser humano, y el arte ha sido un reflejo de su época y de sus angustias, de sus tristezas, de sus alegrías. Y de allí aparecieron los cantos y ahí aparecieron los bailes, etcétera, y por supuesto aparecieron los poetas. Yo soy un adorador de la poesía, amo profundamente la poesía. Entonces se me ocurrió en ese momento leer poemas que a mí me interesaban de diferentes poetas de todo Iberoamérica, Tiao de Melo, Aquiles Nassau, Reina María Rodríguez, Alex Fleites, Maruja Vieira, José Asunción Silva, Odisías Eliti, Federico García Lorca, César Vallejo, Eduardo Galeano, José Milián, Nicolás Guillén, Mario Benedetti, Alejandro Dolina, etcétera, etcétera, etcétera. Leí cerca de 22 poemas. Y la respuesta fue muy favorable todo el tiempo. Me di cuenta que la poesía es el alma del ser humano y es el alma misma del teatro. Como diría Lorca, la poesía
salta al escenario y es viva, y mientras existan seres humanos que piensen con belleza y logren metáforas para nuestras vidas, la poesía llena nuestro espíritu y nuestra vida. Entonces, eso ocurrió. Más tarde, con los muchachos de la Compañía Nacional de las Artes, ellos decidieron hacer Pandemia Shakespeare. Y me pareció chévere. Yo dije, los apoyo. Y me dijeron, bueno, te toca a ti el ser o no ser de Hamlet. Y grabé mi versión limitadísima del ser o no ser, que me pasó una cosa muy interesante, porque cuando yo entré a la Escuela de Artes Dramáticos de La Habana, hace más de 60 años de esto, porque son 56 años de profesión y 4 de carrera en ese momento, en el primer momento de mi admisión tenía que presentar un texto clásico, tenía que presentar un contemporáneo y un poema. Y a mí se me ocurrió venir de Caibarien, mi pueblito en la costa norte de Cuba, y hacer el ser o no ser de Hamlet. Y resultó que han pasado muchos años. Yo no pensé que yo podía acordarme de esas cosas, y cuando me hablaron del ser o no ser, me vino a la memoria el ser o no ser, o la versión que yo hice cuando era estudiante. Pero la compañía tenía una versión y una traducción maravillosa de Alejandro Gómez. Y Alejandro me manda el texto del Hamlet y yo no me lo podía aprender. Mezclaba lo de Alejandro con lo que recordaba, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todas esas limitaciones, puse la chimenea de mi casa, la prendí, 2 lámparas de mesas las puse en el piso con una banqueta, y me di cuenta que había una luz rarísima, y grabé el ser o no ser entre el 90% de lo que Alejandro escribió y lo que yo me acordaba. Y sucedió algo ahí, sucedió una apuesta, y después me he ido dando cuenta durante todos los días, la gente de la compañía, todos los jóvenes actores, se fueron integrando a eso, y Pandemia Shakespeare ha sido una pandemia. Muchos actores nos hemos unido a tener un encuentro con ese gran dramaturgo inglés y del mundo y de todas las épocas, el William Shakespeare. Más tarde hice infinidad de cosas, he estado haciendo, y de pronto hay una chica que me llama desde Medellín y se llama Sandra Bisek, y me exhorta a que yo debería hacer un Facebook Live. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo se hace el Facebook Live? Creo que había hecho uno con Natacha y Paola y El Gato y Michelle, mis adorados actores de La Pasión de Gavilanes. Hace unos años, inclusive entró Mario, hace unos años no, hace unos como más de un mes y medio. Y esa era mi única experiencia con esto. Y Sandra insistió. Sandra es Galería Colombian Art, Online Arts Galería y Arte Contemporáneo en Colombia. Y gracias a la presión de Sandra, pues hice el primer programa hace 4 jueves. Y este es el 4.º programa. Pero todos estos primeros yo tenía como ideas, como temas, que quería conversar con ustedes, y resultó que, bueno, primero estaban las preguntas que ustedes me hacían sobre mi profesión, sobre mi vida, y yo las contestaba. Hoy quisiera dejar las preguntas, todas las preguntas que están entrando las estamos copiando, y yo voy a tratar de responderlas, pero al final de lo que yo les quiero presentar. Yo quiero presentarles a uno de los más grandes poetas de la lengua española, y que es la esencia de mi propia identidad y de mi nacionalidad. Por supuesto, me estoy refiriendo al grandioso Nicolás Guillén. Nicolás Guillén, poeta nacional, nace un 10 de julio de 1902 en Camagüey, en la provincia de Camagüey, en la ciudad de Camagüey, que tiene el nombre igual a esa provincia, y murió en La Habana el 16 de julio de 1989. Discúlpenme. Hijo del periodista Nicolás Guillén y de su esposa Argelia Batista Arrieta, única responsable de la formación de sus hijos desde que el padre, a quien el poeta evocaría mucho tiempo después en su intensa elegía a Camagüey,
muriera en 1917. Nicolás Guillén elevó las raíces populares del ser cubano y la poesía universal con un sentido de ritmo, cadencia y estructura sin igual que le valieron el reconocimiento del mundo entero como un poeta de inspiración excepcional. Nicolás Guillén reivindica la cultura negra dentro de los procesos del mestizaje y transculturación en lo que él denominó el color cubano, ni negro ni blanco, mestizo, rasgo definitivo de toda nuestra América, de todos nosotros. Desde muy joven, a la edad de 12 años, comenzó a escribir. Trabajó después como tipógrafo mientras estudiaba para poder ayudar a mantener a su familia, antes de dedicarse al periodismo y darse a conocer como escritor. En 1920 comienza a publicar sus versos y a colaborar en diferentes revistas de Cuba. Su producción literaria se inscribe en el ámbito del posmodernismo y la afianzó en las experiencias de la vanguardia de los años 20, en cuyo contexto se convierte pronto en el representante más destacado de la poesía negra e afroantillana. Sin renunciar a otras posibilidades, porque hizo muchísimas otras cosas, usó todos los recursos característicos de esa poesía con la voluntad de una expresión auténtica para una cultura mulata, la propia de un país mulato como él mismo. Se codió con todos los grandes poetas de su época, todos los grandes poetas de Hispanoamérica. Y en el 26, en La Habana, se reencontró con Federico García Lorca, el gran poeta español, y con el gran poeta negro norteamericano Langston Hughes, cuya amistad e influencia serían importantes para Guillén. Durante toda su vida presentó un gran compromiso sociopolítico que se evidencia en su intensa obra. Aquí hay exclusivamente algunos títulos de sus obras, de sus libros fundamentales: Motivos del Son, Son Gorocosongo, West Indian, España, El Son Entero, La Paloma del Vuelo Popular, Tengo, Poemas de Amor, El Gran So, La Rueda Dentada, El Diario que a Diario, así como Prosa de Prisa, que son crónicas. Nicolás Guillén, cubano, antillano, americano, universal. Y quiero poner esta música. Está cantando la Mercedita Valdés, la gran folclorista cubana. Y vamos a oír un canto que es evocando a los santos yorubas. Y vamos a oír de un principio cómo se le canta a Elegua, el Dios que abre los caminos, ese Dios que tanta falta nos hace en este momento para que nos abra los caminos, nos dé luz, nos dé vida y podamos soy Lucumí, Mandinga, Congo, Carabalí, atiendan amigos mi son que acaba así. Salga el mulato, suelte el zapato, dígale al blanco que no se va, de aquí no hay nadie que se separe. Mire y no pare, oiga y no pare, beba y no pare, coma y no pare, viva y no pare, que el son de todos no va a parar. He querido traer a colación esto para abrir con los textos que voy a leer de Nicolás Guillén. Esto es un texto que son las raíces, el origen, de dónde vinimos. Más tarde Nicolás escribe un poema maravilloso que se llama El apellido, y yo quiero leérselos a ustedes. Este texto da exactamente la idea de quiénes somos y cómo nos vemos a nosotros mismos en esta cosmología en que vivimos. Cómo es la entidad caribeña, antillana, latinoamericana y universal. Sobre todo nosotros, los latinoamericanos,
de dónde procedemos y cuál es nuestra mezcla, y por esa razón nuestro arte es un arte tan legítimamente hermoso, variado, fuerte, poderoso, vital y único, que nos da identidad en el mundo entero. Desde la escuela, y aún antes desde el alba, cuando apenas era una brizna yo de sueño y llanto, desde entonces me dijeron mi nombre, un santo y seña para poder hablar con las estrellas. ¿Tú te llamas? Te llamarás. Y luego me entregaron esto que veis escrito en mi tarjeta, esto que pongo al pie de mis poemas, las 13 letras que llevo a cuestas por la calle y que siempre van conmigo a todas partes. Es mi nombre. ¿Estáis ciertos? ¿Tenéis todas mis señas? Ya conocéis mi sangre navegante, mi geografía llena de oscuros montes y hondos y amargos valles que no están en los mapas. ¿Acaso visitasteis mis abismos, mis galerías subterráneas, con grandes piedras húmedas, islas sobresaliendo en negras charcas, y donde un puro charco siento de angustias aguas caer desde mi alto corazón con fresco y hondo estrépito en un lugar lleno de ardientes árboles, monos equilibristas, loros, legisladores y culebras? Toda mi piel, debí decir. Toda mi piel viene de aquella estatua de mármol español. También mi voz de espanto, el duro grito de mi garganta, vienen de allá todos mis huesos, mis raíces y las raíces de mis raíces, y además estas ramas oscuras movidas por los sueños, y estas flores abiertas en mi frente, y esta savia que amarga mi corteza. ¿Estáis seguros? No hay nada más que eso que habéis escrito, que eso que habéis sellado con un sello de cólera. Oh, debí haber preguntado. Y bien, ahora los pregunto. ¿No veis estos tambores en mis ojos? ¿No veis estos tambores tensos y golpeados con dos lágrimas secas? ¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una gran marca negra, más negra todavía que la piel? Una gran marca hecha de un latigazo. ¿No tengo, pues, un abuelo mandinga, congo, dahomeyano? ¿Cómo se llama? Oh, decídmelo. Andrés, Francisco, amable. ¿Cómo decís Andrés en Congo? ¿Cómo habéis dicho siempre Francisco en dahomeyano? En mandinga, ¿cómo se dice amable? ¿O no? Eran pues otros nombres. El apellido entonces. ¿Sabéis de aquella tierra enorme, el apellido sangriento y capturado que pasó sobre el mar entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar? Ah, no podéis recordarlo. Lo habéis disuelto en tinta inmemorial. Lo habéis robado a un pobre negro indefenso. Lo escondisteis creyendo que iba a bajar los ojos yo de vergüenza. Gracias. Os lo agradezco, gentiles gentes. Thank you. Merci. Merci beaucoup. No, no estoy limpio. No estoy limpio. Brilla mi voz como un metal recién pulido. Mirad mi escudo. Tiene un boabad, tiene un rinoceronte y una lanza. Yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo. Que se avergüence el amo. ¿Seré Yelofe? ¿Nicolás Yelofe acaso? ¿O Nicolás Bacongo? Tal vez Guillén Banguila o Cumbá, quizás Guillén Cumbá. O Congué. Podría ser Guillén Congué. Oh, ¿quién lo sabe? Qué enigma entre las aguas. Yo pienso que este es uno de los grandes poemas escritos en nuestra lengua y le da la envergadura de este gran poeta cubano, antillano, latinoamericano, universal.
hay mucha y muy buena poesía. Voy a leer otro poema que se llama Balada de los dos abuelos. La balada de los dos abuelos, esto como que acaba de abarcar la idea de lo que yo acabo de leer, la esencia de nuestra nacionalidad, la esencia de nuestra razón de ser, la esencia de la que no debemos estar avergonzados, todo lo contrario. América Latina es mestiza y por eso es tan variada. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pie desnudo, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos. Me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes verdes, mañanas de cocos. Me canso, dice mi abuelo blanco. O velas de amargo viento, galeón ardiendo en oro. Me muero, dice mi abuelo negro. O costas de cuello virgen engañadas de avalorios. Me canso, dice mi abuelo blanco. O puro sol repujado, preso en el aro del trópico, o luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. ¡Qué de barcos! ¡Qué de barcos! ¡Qué de negros! ¡Qué de negros! ¡Qué largo fulgor de cañas! ¡Qué látigo el del negrero! Piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos. Y madrugadas vacías, y atardeceres de ingenio, y una gran voz, fuerte voz, despedazando el silencio. ¡Qué de barcos! ¡Qué de barcos! ¡Qué de negros! Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, yo los junto. Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan, los dos del mismo tamaño bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan. Enuayé mi museo, enuayé mi babá, enuayé mi museo, enuayé mi babá, o batalata quini quini se cone, bombolaiña serere. Ahora quiero que escuchen esto. A ver cómo fue transcurriendo la llegada de esos negros, las mezclas con los españoles, con los indígenas, propietarios de estas tierras, ¿no? Etcétera, más tarde. Y miren cómo empiezan a sonar los tambores. Quirino con su tres, ay, Quirino con su tres, Quirino con su tres. La bemba grande, la pasadura, suelto los pies, y una mulata que se derrite de sabrosura. Quirino con su tres, luna redonda que lo vigila cuando regresa dando traspiés, y pie en la chola, camisa fresa, Quirino con su tres. Tibia accesoria para la cita, la madre, negra Paula Valdés, suda, envejece, busca la frita, Quirino con su tres. Ya estamos en la República. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir ye. La americana te busca y tú te tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán y 1, 2, 3. Vito Manuel, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés, tú no sabes inglés.
No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabe inglés. Si no sabe inglés. ¿Por qué te pones tan triste cuando te dicen negro bembón? Si tienes la boca santa, negro bembón. Bembón así como eres, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Te queja todavía, negro bembón. Si pega con harina, negro bembón. Más agua de din blanco, negro bembón. Bembón, así como te eres, tienes de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. Ahí vemos ya como el son, esa mezcolanza maravillosa de lo negro, de lo blanco, y en las islas del Caribe, con los franceses, con los ingleses, con los chinos, etcétera, se va mezclando y aparece eso que conocemos como el son maravilloso que hemos bailado todos, que después llega a Nueva York y con todas las mezclas de esas del Caribe y diferentes ritmos, surge la salsa hasta nuestros días, y eso somos. Quisiera terminar de leer estos poemas leyendo un poema que creo que nos da lo que somos, esa sabrosura, ese sentido rítmico, esa cadencia que tenemos los latinos americanos. Te voy a beber de un trago como una copa de ron, te voy a echar en la copa de un son, prieta quemada en ti misma, cintura de mi canción. Záfate tu chal de espuma para que torees la rumba, y si Antonio se disgusta, que se corra por ahí. La mujer de Antonio tiene que bailar aquí. Desamárrate, Gabriela, muerde la cáscara verde, pero no apagues la vela. Tranca la pájara blanca y vengan de dos en dos, que el bongo se calentó. Y aquí no te irás, mulata, ni al mercado ni a tu casa. Aquí molerán tus ancas, la zafra de tu sudor. Repique, pique, repique, 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 pique, repique, 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 po. Semillas, las de tus ojos, darán sus frutos espesos. Y si viene Antonio luego, que ni dejará Ana pregunte cómo es que tú estás aquí. Mulata, mora, morena, que ni el más toro se mueva, porque el que más toro sea, saldrá caminando así. Ni el mismo Antonio, si llega, saldrá caminando así. Todo el que no está conforme saldrá caminando así. Repique, repique, pique, repique, repique, po. Prieta quemada en ti misma, cintura de mi canción. Nicolás Guillén, gloria a su espíritu y gloria inmensa a su obra. Aquí estamos y ahora les toca el turno a ustedes. Ustedes hacen preguntas, yo contesto y así es nuestro encuentro. Adelante, preguntas. Carlos Ramírez, ¿cómo ha sido su experiencia como cubano? ¿Ha sentido el racismo? ¿Cómo ha sido, dice Carlos Ramírez, mi experiencia como cubano y si he sentido el racismo? Como ustedes ven y de perfil, pues soy un blanquito aparente. Y los blanquitos, como yo, generalmente no son las personas que reciben el racismo, por lo menos no con tanta intensidad. En nuestra América, como no nos reconocemos, como no sabemos que somos toda esa mezcla, cualquiera que tenga un colorcito pardo, pues ya es menor. La clase alta, no sé qué, quiere ser blanca. Nadie guardan a la abuela negra o india o mulata. Y eso es racismo. Y el racismo de los negros se ve en este momento, en esta cuarentena, como el Chocó tiene una cantidad de enfermos extraordinarios y como el Chocó se está muriendo de hambre. Eso es racismo. Margarita Osa, ¿sus sueños se han visto truncados por ser cubano? ¿Ha sentido la discriminación? No, mis sueños no se han no se han sentido truncados por ser cubano. Yo he tenido la suerte de poder actuar en muchísimos países y de confrontar mi especialidad, que es la actuación, en diferentes países, ya sea en el cine, en el teatro o la televisión. Pero no es fácil para nadie salir de su país y comenzar una carrera
en otros países donde no te conozcan, ¿ok? La discriminación entre países existen. Ahora mismo estamos viendo la cantidad de discriminación que tenemos con los amigos venezolanos, que es cierto que inundaron las calles de toda Colombia buscando un mejor momento para su vida, y el colombiano de pura cepa y buena gente tiende la mano siempre, pero siempre también hay gente que discrimina. Están discriminando a nuestros médicos en este momento porque usted está salvando vidas y usted lo puede contagiar. Como yo tengo miedo, a usted lo amenazo. Ya he visto 3, 4 amenazas extraordinarias para los médicos diciendo: te vamos a matar, te vamos a eliminar, vamos a acabar con tu familia. Eso es racismo. Eso es discriminación con mayúscula. Carlos Darío Morales Carvajalino, ¿qué es lo que más te conecta con la poesía de Guillén? Carlos, tú eres un gran poeta. He tenido el privilegio de leerte y de compartir tu obra también. Yo soy un adorador de la poesía, de la buena poesía, ¿ok? Me molesta mucho cuando la gente escribe feo y mal, y esa supuesta poesía que hay ahora, ¿no? Que se siente en las radios, etcétera. Oye, mamita, que tú sabes que yo... Eso me parece detestable, porque eso no da una metáfora, ahí no hay ningún trabajo elaborado, ni da ninguna idea de algo bello, de algo especial en la utilización del lenguaje. Nicolás, como dije al principio, trabajó exactamente qué es la identidad cubana, qué es la manera de producirse un cubano. Yo no he dejado de ser cubano, yo soy un colombiano por adopción y estoy infinitamente agradecido a Colombia que me haya permitido expresar mi trabajo en la televisión, en el teatro, en el cine, y continuar mi carrera después de salir de Cuba. Pero mi esencia y mi mundo expresivo está íntimamente ligado con el Caribe, con esa isla, con el mundo de las Antillas, que también se parece al mundo de las costas colombianas. Yo soy parte de ese mundo. Si tú llegas a La Habana y ves caminar una mulata por la calle 23 y ves con qué cadencia mueve las caderas, te darás cuenta qué cosa es el sentido del ritmo de Nicolás. Si tú ves a los cubanos guapos en los barrios, su mundo de gesticular, ¿no? Esto inmediatamente te das cuenta qué cosa es cadencia. Y entonces de todo ese mundo realmente popular, Nicolás extrae eso con un dominio extraordinario del verbo, de la palabra, con una imaginación, con un sentido grande de la metáfora, que es la poesía, y la eleva, lo cubano, a nivel universal. Nicolás es un poeta universal, tal vez uno de los grandes poetas de nuestra lengua en el siglo XX. Siendo la salsa cubana raíces, ¿cómo ha sido el conocimiento que usted tuvo en Cuba? ¿Cómo se convirtió en cumbanchero? Todo esto está íntimamente ligado. O sea, el sentido de la musicalidad del cubano viene y está en las venas. Yo explicaba en otros encuentros que he tenido con ustedes que en 5 siglos el mundo entero tenía que llegar a La Habana o a Santiago de Cuba para poder llegar a América Latina. Así la ópera alemana e italiana que iba a Nueva York se quedaba en La Habana. Así se quedaron los grandes maestros. Yo recuerdo una anécdota maravillosa que se habla de el trovador Sindo Garay, que él cantaba de bar en bar, etcétera, incluyendo los portales de la casa de mi abuela. Sindo compuso las páginas más maravillosas de la trova cubana, para hablarte primero de la cancionística. Entonces, cuando uno estudia profundamente la música de Sindo Garay, tú te das cuenta de la influencia de la ópera. Y cuando Caruso estuvo en La Habana, Sindo estaba en el gallinero, en el 5º piso del Gran Teatro García Lorca, y le gritó: ¡Caruso! ¡Caruso!
porque él le parecía que Caruso era lo más grande de la vida y cómo Caruso había influenciado sus canciones. Entonces, eso está en las calles, eso está en la gente. La gente toca la tumbadora en los barrios. Ahí viene nuestro mestizaje, ahí viene nuestra cultura negra, ¿ok? Pero junto con ese tambor, también tú sientes el violín de Brindis de Salas, que fue un concertista maravilloso en el mundo y era un negro. O sea, por ser tan genial en el violín, Brindis se convirtió en el momento de los grandes músicos en Europa en un concertista fundamental, y era un negro cubano. Entonces tú sientes que el violín nos viene de Europa, el tambor de África, la trompeta que es arroya cubano, esto es Cuba, que tú oíste, ¿ok? Viene de China, y así hay cosas también de la cancionística francesa. Entonces Cuba es un país de mezclas, y esas mezclas están en nuestro quehacer, en nuestra identidad, viene de tatarabuelos, abuelos, etcétera, a papás, a hijos y por el resto de la vida a nuestros hijos. Y pase lo que pase, Cuba es eso. Cuba es ritmo, Cuba es cadencia, Cuba es sonrisa, Cuba es pujanza. Y eso está en el carácter del cubano y en nuestra gestualidad y en la manera de utilizar el idioma. ¿Qué más? Upa. La declamación de la poesía, ¿usted también lo estudió y en dónde? Ramiro Salgado, pero repite la pregunta. Me están preguntando si la declamación de la poesía la estudié particularmente. Bueno, en la Escuela de Artes Dramáticos, en la clase de voz y dicción, trabajábamos mucho nuestra proyección, nuestra articulación, nuestros fraseos, la puntuación, gracias a la poesía universal. Desde allí me apasioné tremendamente por la poesía y aquí están todos mis libros, aquí y de esto soy un lector irreparable y un énfasis muy importante para mí es la poesía. Y sabiendo ya cuál es la puntuación y entendiendo qué es lo que el poeta quiere decir y qué quiero decir yo como intérprete, comencé a decirlo. O sea, como ustedes ven, yo no declamo, yo digo el poema. No sé si te contesté. ¿Ha pensado en la elaboración de radionovelas por este medio de Facebook Live? Miren, yo no sé. Nosotros los artistas, los actores en particular, estamos en una situación extrema, porque no sabemos cuándo podemos volver a un set de televisión y cómo vamos a hacer telenovelas con esas máscaras o con no sé qué, cómo le doy un beso a Alejandra Borrero o entro en una escena de discusión o hago una escena de cama con Caterencia Choque. ¿Cómo resuelvo esto en este momento? Pues nadie sabe y creo que los canales tampoco, así que no sabemos en qué momento vamos a regresar los actores a la televisión. Cuando hablamos de nuestra esencia, que es el teatro, pues estamos en lo mismo. Yo no sé, con el miedo pánico que tiene toda la población, cuándo va a haber gente, aunque no esté lleno el teatro, que se siente en las butacas para que nosotros podamos representar con los mismos problemas que acabo de narrar antes, tratando de mantener la distancia, tratando de cubrirnos, tratando de higienizar el lugar, poder actuar. O sea, el teatro es interacción público, actores, públicos, dramaturgos, director, toda una mezcla y todos tenemos que estar muy cerca. Entonces, yo estoy haciendo estos programas, pero esto no es mi medio vivendi. Yo estoy haciendo esto porque tengo deseo de comunicarme con la gente y que me hagan estas preguntas y que me hagan pensar y que yo quiera darme respuestas para mí mismo y que de paso les sirva a ustedes y que yo los pueda entretener durante 1 hora cada jueves a las 2 de la tarde, pues me parece bien. La radionovela tiene características propias y es la madre realmente de las telenovelas. Entonces yo no sé si vamos a poder lograr hacer radionovelas o teatro desde casa con actores en diferentes lugares. Ya hay compañeros que están experimentando eso, pero de allí a hacer cosas que sean ligeras, etcétera, a poder hacer teatros de tesis, de pensamiento y de los grandes autores, pues la verdad que no sé cómo podría hacerlo.
Vamos a ver qué pasa. Esto es una interrogación para ustedes, para mí y para todos nosotros. Ignacio Granados, Sí. ¿puedes explicar esa diferencia entre declamar y decir? Sí, yo creo que la declamación fue algo de principios del siglo XX, que venía de una manera del arte del bien decir. Entonces se buscaba la cadencia que tenía el texto. Ignacio, tú eres uno de los grandes poetas de Cuba. Esto sabes muy bien de lo que yo estoy hablando. Se buscaba esa cadencia y entonces era el ritmo y se convertía casi en un paracatalogué como los griegos. Esto que yo hago es tratar de decir el poema, humanizarlo, apropiarme del texto que tú escribes y que yo lo digo a partir de mis vivencias y a partir de mi emocionalidad. No sé si te respondo, pero eso es lo que yo creo que hago y que hacen muchísimas otras personas en este momento, porque la esencia de las artes escénicas ha cambiado mucho, el mundo vivencial de la actuación es esencial y la poesía no tiene por qué estar fuera de eso, todo lo contrario, es desmembrar, entender, sensibilizarse uno con la metáfora. Espero que te haya contestado, gracias. La poesía negra estaba ligada con la revolución en Cuba, María Ochoa. La poesía negra viene desde el siglo XVIII, XIX, XX. Muchísimos siglos, 200 años o 200 años y medio antes de la Revolución Cubana. Pero sin duda en Cuba hubo revoluciones y cambios sociales y guerras de independencia cada 30 años. Y los negros siempre han sufrido discriminación en todas partes. Y los negros que escribieron, que eran grandes poetas o grandes artistas como los que he mencionado en el día de hoy, pues asumieron la palabra y la defensa de su propio mundo y de su identidad para hacerse respetar. Con la Revolución Cubana muchas de esas cosas cambiaron y se abrieron brechas al mundo racial. Pero de todas maneras, aún en la Revolución Cubana, de vez en cuando, yo recuerdo a mi mamá, la primera vez que yo bailé, mi mamá era una mujer abierta intelectualmente y políticamente y con una visión progresista, ¿no? Y el primer baile que hubo en mi pueblo, yo saqué a bailar una negra y bailé toda la noche con ella y al otro día por la mañana mi mamá me decía, Jorge, levántate. Y yo estaba dormido, yo era un adolescente de 16 años, una cosa así. Jorge, levántate, hoy sí que acabo contigo. Y digo, mamá, ¿qué es lo que pasó? Y dice, bailaste en el liceo con una negra. Y yo dije, ¿ah, sí? ¿Tú eres racista? Y entonces mi mamá se confunde y dice, no, yo no soy racista, mis mejores amigos son negros. Y digo, entonces, ¿por qué no puedo bailar yo con una negra? Eso es una manifestación racista y está en el cassette de las personas. ¿Ha asistido a poemas bailados de poesía negra? No, la poesía es la poesía y el baile es el baile. Esto, la música popular cubana, pues por supuesto tiene mucho del mundo negroide o negro, ¿ok? Por sus raíces, que es lo que he venido explicando. Yo sé que algunas de esas preguntas seguramente están ahí atrás y que ya oyeron la respuesta. Entonces, el baile se baila y hay música para bailar, hay música para escuchar y hay música que está íntimamente imbricada, como los boleros que yo canto del feeling y esas cosas, con la gran poética, ¿se dan cuenta? Pero la poesía es poesía, es metáfora y te llega al corazón a través de la utilización de la imagen y a través del manejo del idioma. Eso es la poesía. ¿Cómo nació su pasión por la poesía y lo ha llevado a las tablas? ¿Ha llevado la poesía a las tablas? Sí, yo sigo pensando que el teatro es metáfora, por lo tanto el teatro es poesía. Y mi vida es el teatro. En muchas de mis puestas en escena aquí en Colombia, por ejemplo, para no irme muy lejos, utilizo a los poetas, por ejemplo, en el locutorio. Mezclo una banda sonora que tiene que ver con toda mi identidad y con la música que yo escuché en mi niñez, por ejemplo, que me acompaña. Eso, en la dramaturgia, es poesía.
Y hay rompimientos totalmente de los personajes cuando llegan a un clima que puede pasarse ya al melodrama. Yo corto y hago reflexiones utilizando los poetas. He hecho infinidad de recitales de poesía. Hice un recital maravilloso para la clausura de la Feria del Libro hace unos años con la poesía de Nicolás Guillén o la poesía de todo el Caribe, porque utilicé otros poetas y la gran guitarrista Sonia Díaz, profesora de la Javeriana, una concertista maravillosa que estuvo conmigo y trabajamos la música del gran maestro Leo Brauer con toda la poética de Nicolás Guillén. Por esa razón, en los 100 años de Neruda, el evento nacional de homenaje que le hizo Colombia, pues lo estructuré, lo dirigí yo, con dos eminentes primerísimas actrices colombianas, Gloria Gómez y Consuelo Luzardo, y el maestro Rolando Ojeda a la guitarra conmigo, y lo hicimos también en el anfiteatro de Colferia. He hecho recitales en lugares insólitos. He hecho recitales sobre la poesía de José Martí en la Casa Silva, he hecho recitales en Casa de Cita, he hecho recitales en teatros múltiples. Esto sí, me interesa muchísimo tener la poesía, me obliga a pensar, a entender, a expresarme debidamente y a mejorar de manera considerable mi voz, mi dicción, mi proyección. Sí. ¿Y cómo nació tu pasión? Mi pasión nació, ya lo conté, en la Escuela de Artes Dramáticos, cuando estudiábamos voz y dicción. Empezamos a trabajar y a escarbar los sonetos de Shakespeare, qué sé yo qué, los clásicos del teatro de oro español, y todo eso es poesía, todo el teatro clásico es poesía. Y empecé a amar la metáfora, y me di cuenta que yo como artista me interesa expresarme de esa manera. Espero haberte contestado, gracias. La salsa cubana ha sido representada por los negros siempre en Cuba, pero ¿ha visto éxito en blancos en Cuba? Total. No, la salsa no es solamente de los negros cubanos. La salsa es universal. Yo quiero decirle que los grandes festivales de salsa en este momento se hacen en Japón o en Italia, ¿ok? Ni siquiera en el Caribe. Y hay infinidad de grandes, ¿cómo se llama? Músicos cubanos blancos que hacen la salsa maravillosa, aunque hay infinidad de maravillosos músicos negros y sobre todo mulatos, porque la salsa es esa mezcla. ¿Cuál ha sido su poesía teatral favorita? Cuéntenos su mejor papel. Mira, yo tengo una carrera muy larga, lo he hablado varias veces en estos jueves. Esto es una carrera de 56 años, he podido interpretar a una gran cantidad de los autores fundamentales de las artes dramáticas y en ellos siempre va a haber poesía. En un momento determinado, cuando todavía yo era un actor sumamente joven, hice un espectáculo que se llamó Lorca en Lorca, bajo la dirección del maestro Nelson Dor, donde pasábamos por la poesía de Federico, pasábamos por las obras brevísimas de Federico, un espectáculo que yo quisiera poder hacer en Colombia. Y yo creo que en ese momento, te estoy hablando del año 64, 65, los inicios de mi carrera saliendo de la Escuela de Arte Dramático, eso fue un sello que quedó en mí. Entonces, papeles importantes en mi carrera son muchísimos. En cada etapa, en 56 años, pongámosles que son 5 décadas. Y estas 5 décadas y media, esto siempre ha habido cada 5 años un papel que marcó, que quedó en mi alma y en mi espíritu, aunque todos los personajes son mis hijos y uno ama a todos los hijos. ¿Cuál es el reto de los poetas actualmente en un mundo tan visual? ¿Cómo ve las generaciones futuras en el mundo literario? Yadira Rosa Vidal, poeta. Yadira Rosa Vidal. Yo creo que el arte, desde que empieza el videoclip y esa manera de expresarnos tan contemporánea, ha estado en lucha de cómo se hacía. En general los poetas pues tienen encuentros con un círculo
pequeño de gente amantes de la poesía y hacen recitales de sus libros cuando pueden publicar un libro, y cuando el libro está publicado, pues ese día de firma de autógrafo y todo ese cuento, pues hablan de la poesía. Desgraciadamente, el arte poético no está en el mundo popular. Por eso yo pienso que tengo que insistir con el tema de la poesía, porque cualquier persona, no importa su formación intelectual o cultural, sencillamente cuando hay un gran poeta que dice con imágenes muy fuertes, su mundo espiritual, su mundo, su hondo sentido, eso llega a la gente, y eso lo he probado en cualquier rincón del mundo, ¿ok? Yo he tenido experiencias, por ejemplo, de hacer en una patana es como un barco que tiene la casita atrás y los motores, y que alan los barcos. Por ejemplo, se ven muchísimos en Panamá, en el cruce ¿cómo es que se llama? Lo del cruce de Panamá, el canal de Panamá, se nota, se ven mucho, a ver si tienen referencias. En Santa Marta se ven cuando llegan los barcos, como unas patanas alan. Bueno, yo recuerdo que en una ocasión alguien me dijo: Jorge, ¿tú no irías a la plataforma pesquera a hacer ese espectáculo? Tenía un espectáculo basado en los cuentos de Onelio Jorge Cardoso. Y yo dije que sí, y ya, pero no tenía idea dónde yo iba a ir. Estaba en el medio del océano, los pescadores amarraron sus embarcaciones, y yo empecé a hacer los cuentos de Onelio Jorge Cardoso, etcétera, y cuando ya estaba terminando, querían más, querían más, querían más. Son hombres que están en el mar 26 días y regresan a tierra 10 días aproximadamente, y que son hombres capaces de mirar y contar las estrellas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí me di cuenta cómo el poder de la poesía podía llegar a hombres incultos, pero sensibles por naturaleza. Yo recuerdo que en aquella ocasión, hasta el ser o no ser de Hamlet, yo hice allí. Y cuando después intenté hacer con ellos un debate de teatro debate, las cosas que ellos vieron, lo único que yo tenía era un taburete y yo. Todo lo demás lo imaginaron ellos a partir de lo que yo decía, cómo lo decía y lo que yo hacía. Entonces, eso me reafirmó hace muchos años que el teatro es metáfora, que el teatro es poesía. Los poetas, nada, tienen que buscar sus formas. Tenemos que volver a algo maravilloso que había en el siglo XX, que eran tertulias literarias. Reunirnos, y se va dando la voz a voz, el boca a boca, y la gente empieza a escuchar poesía, porque yo creo que en este momento la poesía puede hacer mucho bien para el alma y para el espíritu del mundo actual. No sé si te contesté. ¿Ha pertenecido a clubes literarios? Sí, yo he pertenecido a clubes literarios, porque en algún momento yo creí en mi juventud y mi adolescencia que yo quería ser poeta, y empecé a escribir mis descargas emocionales, mis amores de adolescencia y todo eso, hasta que un día mi primera esposa, que era una mujer muy culta, me dijo: tú deja la poesía, porque nada de eso que tú escribes, eso es poesía, eso es descarga y eso no es poesía. Pero entonces yo me sentaba e inventábamos. Yo recuerdo hace 1000 años, en la Escuela de Artes Dramáticos, en la década del 60, empezamos a hacer una tertulia. Y nada, los actores hacíamos escenitas, leíamos poemas, etc. Y dos trovadores que en aquella época eran muy jóvenes, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, se enteraron de eso y fueron allá. Y empezaron a cantar, y llevaron otros jóvenes trovadores, que todavía no existía la nueva trova, eran jóvenes desconocidos que cantaban y cantaban sus canciones. Y un día sentimos un carro que se detuvo, y se baja del carro Nicolás Guillén, el gran poeta que hoy acabo de leer. Y nos preguntó: ¿y ustedes qué hacen aquí haciendo esto? Entonces le dijimos: bueno, nada, porque este es el lugar que tenemos para hacerlo. Y él nos dijo: ¿y por qué no van a la Unión de Escritores y Artistas? Y nosotros dijimos: porque somos jóvenes y no nos han permitido entrar a la Unión de Escritores y Artistas. Nicolás nos miró a todos y dijo: bueno, pues desde ahora mismo se creó la Brigada Hermano Said, los jóvenes artistas de la Unión de Escritores y Artistas. Y así nos fuimos entonces para la UNIAC, y se hacían esas tertulias que más tarde se convirtió
en el hurón azul. Última pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia como vocero de la cultura cubana en el mundo, de tu cultura cubana en el mundo? Mi experiencia ha sido interminable. A lo largo de estos 56 años he tenido la posibilidad de visitar muchos países, de mostrarme a diferentes públicos, sobre todo en el teatro, de hacer cine en otros países con actores mezclados, acá en Colombia y en Venezuela también, de hacer muchísima televisión con actores de diferentes países de Latinoamérica e intercambiar nuestras maneras, nuestras formas, nuestra proyección artística y cultural. El ser cubano es una identidad y para mí ser cubano es ser universal. O sea, ser cubano no es solamente comerse las letras que mucha gente, oye, ¿qué le pasa a ti, muchacho? No, la mayoría de los cubanos no hablan así. Mis padres nunca hablaron así. Ellos hablaban como yo estoy hablando, usando todas las letras para entender el idioma. Después vino toda una relajación de eso y entonces vino una actividad populista, como se hablaba en los barrios, como se habla en Nueva York, el Islam, en fin, y en muchísimos otros países, el lunfardo, en Portugal, etcétera. Pero el cubano manejaba muy bien el idioma. Sí, ¿quién más? ¿Preguntas? Más poesía pide la gente. Más poesía piden. Bueno, pues déjeme ver qué tengo aquí. Vamos a ver, voy a seguir con Nicolás Guillén, porque no quiero cambiar de los poetas. Yo tengo aquí otros poetas, pero escogí una cantidad de poemas de Nicolás, de diferentes etapas de su vida, que dan la idea de la grandiosidad de este poeta. Y aquí hay una poesía que ya ustedes ven, vimos la sonoridad negroide o negra que viene del mundo afro-cubano, y ahora vemos cómo él, que utilizó todas sus posibilidades poéticas, nos habla ahora de un instrumento que realmente llega a Cuba gracias a los españoles. Tendida en la madrugada la firme guitarra espera, voz de profunda madera desesperada. Su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira preñada de son, estira la carne dura. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba, arde libre de su esclava bata de cola. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esta guitarra toca tu son entero. El son del querer maduro, tu son entero. El del abierto futuro, el del pie sobre el muro, tu son entero. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esta guitarra toca tu son entero. Llegamos al final. Abrazos para todos. Yo no sé si esto va a ser mi última jornada. He hecho 4 los jueves. Me interesa muchísimo tener la opinión de ustedes, que hacemos propuestas de temas que a ustedes les interese, que yo pueda a través de este medio pues compartirlos con muchísima gente. Sé que entran infinidad aquí, yo estoy viendo los amigos personales, pero realmente tengo que agradecer infinitamente una vez más a Sandra Bisek y a la Galería Colombian Art, Online Art Colombia y Arte Contemporáneo, porque esto tienen grandes plataformas que llegan a muchísimos lugares. Estamos haciendo este espacio a las 2 de la tarde porque en Europa nos puede ver mucha gente, y realmente me han contado que las cifras son inimaginables. O sea, que yo para hacer esto con subsidio y tener esta cantidad de espectadores oyendo lo que yo estoy hablando o viendo una obra de teatro, pues tendría que estar un año entero en Colsubsidio, que es el teatro más grande que tiene la ciudad. Esto es inimaginable. Para mí no podía imaginar que esto pudiera ser, y por supuesto le doy muchísimas gracias
a la televisión colombiana que me lanzó al mundo y que el mundo entero ve nuestras telenovelas y de alguna manera unos y otros pues conocen una novela u otra novela y gracias así se proyectó Jorge Cao al mundo, sobre todo hispanoamericano. Y doy gracias a todos, que tengan una linda tarde, que Dios los bendiga y que nada, que nos encontremos pronto, ya sea ustedes mandándome cosas a mí o yo enviándole cosas a ustedes. Y quiero cerrar esto con el más grande de todos los grandes showman del mundo y de Cuba, el grandioso Bola